Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Fate el despertar capítulo 143, likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del Discord del canal y fic en la descripción. Leo se estremeció y volvió a la realidad. Apenas logró contener un grito, así de repentino le pareció. Un sudor frío lo invadió y el corazón le latía con fuerza. Tras unos segundos de mirar a su alrededor con los ojos muy abiertos, reconoció el coche en el que se había subido con Michael, Atsuyo, María y Ewald. Sí, claro que estaba en el coche, no se había bajado. ¿Qué había sido aquello justo ahora? Parecía que había pasado mucho tiempo, pero solo había parpadeado desde que se separaron. ¿Me quedé dormido? Ciertamente se sentía como si lo hubieran arrancado de un sueño profundo, y estaba lo suficientemente cansado como para justificarlo. Pero no era eso. Estaba absolutamente seguro de que no había perdido el conocimiento ni había sentido sueño antes. La tensión era tan intensa que le mantenía los ojos abiertos. Y, sin embargo, no podía recordar nada de lo que acababa de ocurrir, a pesar de que claramente estaban en otra parte de la ciudad. Oye. Atsuyo notó su angustia y le dio un codazo. ¿Qué te pasa? ¿Cuánto tiempo? Leo miró por la ventana, en un vano intento de recordar mentalmente su viaje. Sintió frío. Un escalofrío le recorrió el cuerpo ligeramente. Quizás no había pasado nada y solo se estaba volviendo loco poco a poco. Todo el estrés acumulado de ayer y esta mañana podría estar afectándolo. Sea cual sea el motivo, parecía que su mente se había quedado en blanco por un rato, y tardó un momento en recuperar la compostura. Al observar el pueblo, parecía que ya habían cruzado a la otra mitad de Fuyuki. Leo se giró y vio el puente rojo que se encogía tras ellos. Sobre él, muy por encima, vio el mismo punto azulado que habían visto desde la tienda. No se detenían. Su objetivo era esa humareda que brillaba como brasas. Se volvió hacia la ventana junto a él y observó cómo pasaban los edificios. Esta ciudad seguía sumida en un profundo letargo. Todo estaba tan sin vida que reforzaba la sensación de que no deberían estar allí, como un conjunto de espacios liminales. Se vería aún más extraño cuando el sol brillara sobre las calles vacías. ¿Podría presenciarlo? ¿Estás bien? Al otro lado del coche, María le susurró algo. Extendió la mano por encima de Atsuyo para tocarle el hombro con una mirada triste. Oye, ¿en serio vas a pelear? Es decir, vas a... No estás en condiciones para eso. Leo no sabía qué decir. Una vez más, sentía que no estaba en sintonía. No encontraba las palabras adecuadas por instinto, así que asintió débilmente. Solo quería asegurarle que estaría bien, fuera cual fuera la verdad. Pero se dio cuenta de que también estaba respondiendo a su segunda pregunta, y de repente ató cabos. Se dirigió a la única persona que podía ayudarlo sin alarmarse. Saber, ¿estábamos hablando de mi condición? Sí. Michael le estaba explicando la situación a María. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿León? No estoy seguro de qué estaba pasando ahora mismo. No es nada malo, creo. Pero... Ya veo. Perdón, no he contado los minutos. Pero creo que empezó poco después de nuestra partida. Así que, para entonces, su capacidad de atención se había vuelto negativa. Eso explicaba por qué María parecía doblemente preocupada por él. Atsuyo ya sabía de su muerte inminente, y si a Ewald le importaba, su rostro impasible no lo decía. Su primo era el único que se llevaba una sorpresa. Aún así, ¿cómo había logrado Leo perder la concentración sin que nadie se diera cuenta si ese era el tema de conversación? ¿Qué hacía mientras hablaban? ¿Qué dije? Nada. Estabas sentado. No dijiste nada, creo. Así que estaba muy desconectado, ¿eh? Quizás no se veía tan raro, con el ambiente. Lo siento, no estoy muy seguro. No estaba prestando mucha atención. ¿Aún estás dándole vueltas a algo? Yo, sí, claro. También debo seguir cuidándote, pero mis pensamientos siguen divagando. ¿Ah, sí? Es la primera vez que lo dices. Bueno, normalmente no sé qué piensas, pero, ¿qué pasa? Quizás pueda ayudarte. ¿Sable? No. Agradezco la oferta, de verdad. Pero necesito saberlo. No puedo dejar que nadie más lo entienda por mí. Si tú lo dices. Habría sido agradable ser quien ayudara, para variar. Galaad había estado raro todo el día, pero esto era inusualmente terco de su parte. Tanto el amo como el siervo parecían comportarse de forma extraña.
Eso no era precisamente reconfortante, pero ahora Leo sentía que no era el único que no estaba al tanto. Mientras tanto, los demás dentro del coche seguían hablando. Pelee o no, va a ceder para prepararse. Como todos nosotros. Michael los miró por el espejo. Es frágil como el cristal, pero aquí nadie se ve bien. Aunque dijo eso, no había ambigüedad en la mirada que le dirigió a Leo. Quizás no era demasiado tarde para cambiar de opinión. Pero todos allí habían tomado su decisión varias veces. Pase lo que pase, Galahad lucharía. Sabiéndolo, Leo no quería quedarse atrás y esconderse, aunque fuera completamente inútil. Esta guerra del Santo Grial no era algo que él hubiera iniciado, y se había visto arrastrado a ella sin darse cuenta realmente de lo que significaba. Pero ese día, cuando Leo supo la verdad sobre sí mismo, ambos decidieron seguir adelante. Era su vida. Aunque el resultado era cada vez más incierto, quería estar verdaderamente vivo hasta el final. No esperar con miedo. Sabemos que habrá peligro, dijo Ewald. Aquí nadie se hace ilusiones. No es que tenga muchas ganas de luchar, pero, suspiró María antes de fruncir el ceño. Si aún hay esperanza, no quiero rendirme. Sí, refunfuñó Michael. Eso no significa que tengas que lanzarte de cabeza al primer peligro que veas. Recuerda lo que pasó ayer. Podríamos estar tan indefensos como entonces. Claro que lo recordaban, no era algo que olvidarían en vida. Aunque una discusión así caería en saco roto. Leo sabía que no quería volver a sentirse inútil, pero no tenía otra opción. Y todos los que estaban en el coche habían encontrado la fuerza para afrontar ese miedo. Alguien por quien luchar. Alguien a quien aún podían ayudar, o alguien a quien no podían dejar ir. Al final, Leo fue el único que luchó por sí mismo. Eso hizo que casi se avergonzara de estar allí con ellos. No quería darle vueltas a esto. Para no pensar demasiado, observó la ciudad de Fuyuki. Los edificios se hacían más pequeños y las casas más dispersas. La carretera subía y bajaba con frecuencia, pero parecían estar ganando altura en general. Incluso sin mirarlo, notaba que el cielo se estaba poniendo más rojo. Con el rabillo del ojo, vio formas oscuras revoloteando. Con el momento de la verdad tan cerca, su atención se centraba en lo que siempre había dado por sentado. Casas tranquilas. Jardines cubiertos por el reluciente rocío matutino. Los caminos que la gente cruzaba a diario. No había perdido su hogar, ni su familia, ni a las personas que le importaban, pero de todos modos podría perderse a sí mismo. De alguna manera, quería reír. Es como siempre. ¿No puedo evitar deprimirme antes de un gran momento? ¿Eh? Algo captó su atención de repente. Como un destello en el rabillo del ojo. Fue momentáneo e inexplicable, pero estaba casi seguro de haber visto una figura blanca. Parpadeó una vez y desapareció. Solo quedaba la misma ciudad envuelta en la oscuridad. Oye, algo se movió hace un momento, ¿verdad? No estaba seguro de a quién le preguntaba. Con lo tensos que estaban todos, una pregunta así sin duda los irritaría. Para sorpresa de Leo, solo hubo un par de miradas. Quizás eso también era de esperar. Aunque lo había dicho, las calles estaban tranquilas y silenciosas. No siento que nadie nos esté observando. Atsuyo tenía la mirada fija en lo que estaba haciendo. Creí ver algo brillante. Intentó localizarlo de nuevo, como si fuera así de simple. Oye, ¿de verdad tienes la cabeza bien? Miró a Leo con genuina preocupación. Tal vez fue solo un reflejo o algo. Galahad añadió más desconcierto a su maestro al observar su entorno gracias a su naturaleza incorpórea. No puedo ver ningún enemigo. Me pregunto de qué se trataba todo esto. Esa era una rareza más que añadir a la lista en ese momento. Leo los estaba recogiendo. Sin embargo, le pareció que, si bien la tensión dentro del coche no había aumentado, sí se había reducido. Sus compañeros prestaban mucha atención a las casas y callejones que los rodeaban. No podían desmentir por completo su afirmación. Después de todo, se estaban acercando. El propio Leo seguía convencido de lo que había visto, pero al principio solo había sentido curiosidad. Ahora la agitación de los demás también lo afectaba. Sin embargo, no volvió a ver aquella figura blanca. Podría haber sido una luz que alguien olvidó apagar, y el movimiento del coche le había hecho pensar que se movía. Pero rápidamente, ese asunto pasó a un segundo plano en su mente. Prepárense, anunció Michael. En el espejo, Leo vio cómo fruncía el ceño. Ya llegamos. El vehículo redujo la velocidad. No había muchos cambios a simple vista, aparte de lo que ya habían visto a kilómetros de distancia. El camino serpenteaba, la distancia entre cada edificio había aumentado ligeramente, destellos anaranjados a veces se entretejían entre las sombras.
Esta falta de diferencia era en sí misma una fuente de ansiedad. Leo no podía distinguir cuando el mundo de seguridad y silencio había quedado atrás y cuando había llegado el momento del peligro. Se agarró las mejillas. Tuvo que recomponerse. No era diferente de cada vez. En el arca o dentro de Migdal Babel, tenía un objetivo en mente. No estaba allí para resistir, tenía algo que hacer. Lo que tenía que hacer. Esta vez no se trataba de sobrevivir, tenía que derrotar a la gente. ¿Cómo resultaría eso? Podía imaginar a Berserker negro. Eso no lo ayudaba a sentirse seguro. Por otro lado, pensando en su otro oponente, se dio cuenta de que nunca lo había conocido ni a él ni a su maestro. Oye, ¿qué pasa con Caster de Blanco? Preguntó en voz alta. ¿Qué clase de sirviente es? Como si lo supiera. Murmuró Atsuyo. Estuve medio dormida todo el tiempo, así que no recuerdo. María rió débilmente. Estoy bastante seguro de que nos lo encontramos en el arca, dijo Michael. No lo recuerdo con claridad, estaban sucediendo tantas cosas a la vez. Así que nadie tenía información útil. No era que Leo pudiera quejarse, él tampoco sabía nada. Pero el aura de misterio en torno a Caster no hacía más que crecer. Eso fue hasta que Ewald habló. Solo lo vi una vez, al principio de la guerra. El reflejo del freelancer se quedó mirando a Leo. Aleister Crowley. Es mucho más peligroso que Berserker. ¿Qué quieres decir? ¿Lo hizo a propósito para hacer que Leo se sintiera aún peor? No demostró mucho de lo que puede hacer. Aún así, nos tomó por tontos. Quizás ya se encargó de Arbonaux y su sirviente. Ese último comentario le valió una mirada fulminante de María. Sus habilidades también son un fastidio. Es un objetivo prioritario, pero no lo alcanzarás tan fácilmente. De hecho, encontrarlo ya va a ser. La sentencia de Ewald fue interrumpida abruptamente. El coche frenó sin previo aviso y todos fueron empujados hacia adelante, sujetos únicamente por el cinturón de seguridad. La razón estaba ante sus ojos. La carretera estaba obstruida. Había estado vacía apenas 5 segundos antes, y sin embargo, alguien había aparecido de la nada justo en medio. Como si siempre hubiera estado allí, vieron la figura de un mago robado con ojos brillantes y una sonrisa segura. Michael había reaccionado en un instante, no solo por sus reflejos como conductor, sino también por saber que un choque con esa aparición los mataría a todos. Afortunadamente, había suficiente distancia entre el vehículo y la figura para reducir la velocidad, por violento que fuera para los pasajeros. Desafortunadamente, antes de que pudieran detenerse por completo, Aleister alzó la mano y desató una llamarada cegadora de energía. Habría destruido el coche y a los 5, de no ser por el escudo que se alzó para bloquearla. Galaad se materializó ante el lanzador y se alzó como un muro. El maná del ataque de Aleister se extendió como un rayo por la superficie del escudo y rebotó en todas direcciones. Se produjo un intercambio de espadas y hechizos entre los dos sirvientes, pero fue demasiado rápido para que alguien pudiera seguirlo. Pero al menos Leo y los demás estaban ilesos. Salgan. Ahora. Les gritó Michael mientras abría la puerta de golpe. La mano de Leo ya estaba en el botón del cinturón de seguridad. Todos se movían casi al unísono, pero sus movimientos estaban dictados por la urgencia y el pánico. Leo abrió la puerta junto a él y salió a trompicones del vehículo, que bien podría haber sido su ataúd. Su nariz fue asaltada de inmediato por un hedor denso y sulfúrico que no había podido percibir desde dentro. Pero no lo distrajo de sus prioridades. Escapar. Al momento siguiente, otra descarga atravesó el aire y golpeó el coche, partiéndolo en dos antes de explotar. Uf. Leo ya había echado a correr, pero aún le dolían mucho los tímpanos por la onda expansiva. Esquivó una fuerte caída agarrándose a una farola, que luego usó como apoyo para saltar hacia adelante. No tuvo el valor de mirar atrás. O mejor dicho, estaba demasiado ocupado mirando hacia adelante buscando algo que lo salvara. La batalla entre Galaad y Aleister seguía en pleno apogeo, así que tuvo que buscar refugio por el momento. Y así, sus ojos se fijaron en la casa que tenía delante. Como daño colateral de los hechizos de Aleister, la pared había sido derribada y la puerta había sido abierta de golpe. Eso estaba a solo una distancia en línea recta. Leo no lo pensó dos veces. Tenía que salir de la vista de Aleister, pero más importante aún, del camino de Galaad. Por suerte, no hubo más explosiones por allí mientras él estaba a plena vista, y se adentró en la brecha. Fue exasperante, pero eso fue lo mejor que pudo hacer. ¿Pero fue lo suficientemente lejos? ¿Y qué se supone que debo hacer a continuación? Había entrado en un pasillo sumido en la oscuridad, salvo por las luces parpadeantes del exterior. Al adentrarse, chocó accidentalmente con todos los muebles.
Sin embargo, no se detuvo, sino que siguió adelante. ¿Pero a dónde iba? Solo entonces se dio cuenta de que era una residencia, lo que significaba que tal vez ni siquiera hubiera otra salida. Miró por encima del hombro. Nadie lo había seguido. Eso solo lo detuvo. Lo único que percibía del exterior era el fragor de la batalla y un atisbo de destrucción. El destino de los demás era incierto, pero salir ahora mismo era demasiado arriesgado. Tenía que haber una manera de salir de la casa por la parte trasera y reagruparse. Justo cuando pensaba eso, Leo notó el olor. No era exactamente el mismo hedor de afuera. No, este le resultaba mucho más familiar y alarmante. Era uno. De repente, una tos violenta lo invadió y lo obligó a agacharse y cubrirse la cara. No veía nada en ese momento, pero comprendió que lo estaban sacando de su madriguera como a una liebre. ¿De dónde demonios venía? Bah. ¿A quién le importa? No puedo quedarme aquí. Instintivamente, buscó la brecha por la que había entrado, pero no estaba a la vista. Un escalofrío le recorrió el corazón. ¿Se habría adentrado demasiado y habría perdido de vista el pasillo? ¿O el humo ocultaba su única vía de escape? Fuera lo que fuese, Leo simplemente no encontraba la entrada por donde mirara. Mientras tanto, los ojos empezaban a escocerle y la garganta no mejoraba. Lo que él creía que era un lugar seguro se había convertido en una trampa. Tos, tos. Busca, maldita sea, no te asustes. Su mente aún estaba lo suficientemente despejada como para buscar soluciones. Aunque no estuviera seguro de a dónde ir, no podía quedarse allí parado. Así que se apresuró a través de la oscuridad, agachándose para respirar. Tenía que haber algo, cualquier cosa, que lo sacara. Un agujero al exterior. Una ventana. Una casa podía tener solo una puerta, pero necesitaba más de una ventana. Leo debería poder encontrar al menos una donde estaba, que parecía ser una sala de estar. Pasó la mesa y siguió adelante hasta llegar a una pared. Más le valía no equivocarse, pues sin duda no sería fácil encontrar un interruptor en esa situación. El suelo tembló, se desvió de su trayectoria, pero el sofá estaba allí para atraparlo. Quizás esta casa fue atacada de nuevo. Quedarse enterrado bajo los escombros no era mejor que asfixiarse. Por suerte, su mano alcanzó algo duro y plano justo delante de él. Ahora que había encontrado el borde de la habitación, aceleró y palpó a su alrededor hasta que sintió algo frío. Para entonces, podía ver el rectángulo que mostraba las calles oscuras incluso a través del humo. De hecho, había algo de luz al otro lado. ¿Por qué no pude verlo antes? No importaba, esa era su ruta de escape. Pero entonces, cuando estaba a punto de agarrar la manija y abrir la ventana, su mano se detuvo. Su cerebro sofocado gritaba que fuera a tomar un poco de aire fresco, pero su corazón dio un vuelco. Ahora entendía por qué podía ver claramente afuera y de dónde venía todo ese humo. La luz afuera estaba roja. Al final no necesitó abrir la ventana. Toda la fachada cedió y se derrumbó. Leo se salvó de los trozos de hormigón que rodaron a su alrededor, pero casi fue arrastrado por el derrumbe del muro. El aire entró a raudales y le dio en la cara, pero era una brisa cálida. Leo descubrió con horror el espectáculo que se desarrollaba allí. No había una calle propiamente dicha a este lado, solo lo que debería haber sido una colina verde. Solo que estaba invadida por una masa negra como la boca del lobo. La hierba se incendiaba a pesar de la humedad. Cualquier superficie tocada por esa sustancia parecía corroerse. Pero peor que eso era la gente que caminaba en medio de ese barro. Siluetas humanoides cubrían un líquido de muerte y avanzaban como acosadores en la noche. Naturalmente, había otras casas cerca, pero ninguna a la que Leo pudiera llegar. El lodo cubría toda la distancia y fluía como un río. No se había dado cuenta de que estaban tan cerca del origen de los incendios. Las maldiciones giraron sus cabezas y lo notaron. Leo sintió que la sangre le abandonaba el rostro y quiso retroceder. Pero tenía más que eso de qué preocuparse. Ese muro se había derrumbado por una razón. Había más distancia entre el primer piso y el suelo de lo que esperaba, pero este había desaparecido bajo una gruesa capa de lodo que lo erosionaba constantemente. La misma sobre la que Leo estaba parado. Sintió que sus pies resbalaban. Perdió el equilibrio, pero logró balancearse hacia atrás y cayó contra la mesa con un crujido. El suelo seguía descascarándose y desapareciendo en la inundación. Mientras miraba en silencio y aterrorizado, las siluetas se dispararon hacia él. Me trajo recuerdos dolorosos y recientes. Pero ahora que el peligro se acercaba visiblemente, Leo se puso en marcha. Se puso de pie de un salto y apartó su cuerpo dolorido de las fauces del infierno. Las maldiciones se aferraron a la casa en ruinas, acelerando el proceso y extendiendo las llamas por la sala. Ahora que había suficiente luz, Leo divisó las escaleras que conducían al segundo piso y salió corriendo.
Sin embargo, al hacerlo, retrocedió hacia el humo que invadía toda la casa. En su mente, la idea de llamar a Galaad para pedir ayuda se volvió cada vez más atractiva. No. Pero él se contuvo. Desconocía la situación exterior. De hecho, ni siquiera tuvo la oportunidad de mirar a través de los ojos de su sirviente. Pero una cosa sí sabía. Ahora mismo, Galaad luchaba contra Aleister y acaparaba toda su atención. Si Leo lo convocaba de nuevo, su familia y amigos podrían ser asesinados por ello. ¿Pero a dónde voy ahora? La parte delantera y trasera son demasiado peligrosas, ¿hay siquiera una salida por los lados? Había subido las escaleras y echado un vistazo a su alrededor. Esperaba que estuviera más oscuro, pero el segundo piso también había perdido su fachada. Si el primer piso se derrumbaba por completo, el resto de la casa también. Desde esa perspectiva, parecía que Leo solo se estaba hundiendo más al eliminar sus opciones. Eso no le importaba. Estaba concentrado en encontrar la manera de salir de ese agujero. Él miró hacia arriba. La puerta y las ventanas eran inaccesibles, pero si lograba subir al tejado de alguna manera, tomaría aire fresco y comprendería mejor la situación. Por desgracia, también se dio cuenta de que muchas casas no contaban con un acceso conveniente al tejado, y esta podría ser una de ellas. El tiempo jugaba en su contra. Empezaba a sentir náuseas. Sin embargo, mientras consideraba con pavor que tendría que registrar cada habitación, algo hizo clic en su cabeza. No estaba exento de riesgos, pero podría haber una solución. Si esta casa empezaba a desmoronarse, tal vez la parte dañada ofreciera acceso al tejado. Tuvo que aceptar la apuesta. Se topó con una habitación que había perdido parte del techo y más. Bingo. Tal como esperaba, la cresta rota parecía escalable. También parecía muy inestable y probablemente lo traicionaría, pero Leo ya se dirigía hacia ella mientras el fuego parecía estar arrasando toda la estructura. Sin embargo, KH. No había llegado ni a la mitad de la sala cuando su impulso se interrumpió. No había nada que lo hiciera tropezar, y aún así, Leo perdió el equilibrio. La culpa fue de sus piernas, que parecían haber perdido toda su fuerza. ¿Le habría llegado el humo al cerebro? Tenía la cabeza despejada y el resto del cuerpo bien. Y lo más importante, sus piernas no estaban paralizadas, solo más débiles. Otra vez no, ahora no. Vamos, muévete. Había suficiente desesperación en él como para reunir las pocas fuerzas que le quedaban. Movió las piernas contra su voluntad y se tambaleó hacia su objetivo. Por fin, tenía las manos en la precaria cornisa que podría salvarlo. ¿Lo lograría si sus piernas no cooperaban? Tengo que hacerlo de todos modos. Crack. Justo cuando estaba empezando a levantarse, se oyó un ruido siniestro. No tuvo tiempo ni de calcularlo. Parte de la habitación se volcó peligrosamente. Un segundo después, se desprendió del resto del edificio, incluyendo la pared a la que Leo se aferraba. No podía soltarse, y aunque pudiera, sería demasiado tarde. Acurrucado contra su fallida ruta de escape, ahora miraba el barro que se acercaba rápidamente. En ese mismo momento se oyó un ruido de cristales rotos. Provenía de una casa vecina. Con el rabillo del ojo, Leo vio a alguien atravesar una ventana y volar en su dirección. Ahí estás. Atsuyo le rodeó la cintura con el brazo y saltó de los escombros. Leo tuvo la sensación de flotar ligeramente por un instante, y luego la dura sensación de aterrizar en una casa cercana. Sus pulmones estaban libres por fin, pero el aire tenía un sabor extraño y seguía tosiendo. Atsuyo lo bajó, se aseguró de que pudiera sostenerse por sí solo y luego lanzó una mirada penetrante al lodo. Intenta gritar pidiendo ayuda a veces, se quejó. Pasaron muchas cosas, ejem. Leo también observaba el lodo que fluía entre los edificios. Desde su posición estratégica, podía parecer seguro, pero la casa que se derrumbaba ante ellos demostraba lo contrario. La vio derrumbarse y desmoronarse. Casi había terminado así también. Ahora que podía verlo desde fuera, algo cruzó por su mente. Que estos eran lugares habitados. Hay gente dentro. Murmuró. No se había topado con nadie, pero ¿y si aún había habitantes durmiendo durante el desastre? No lo sabemos, así que no pienses en ello. Tenemos un problema mayor ahora mismo. Diciendo esto, Atsuyo empujó a Leo tras ella. Una de las figuras nacidas del barro había saltado. Un guerrero alto que sostenía un enorme tridente. No llegó a saltar del todo hacia ellos, pero se aferró al borde del tejado. Inmediatamente, este empezó a descomponerse y a incendiarse. Atsuyo asestó un rápido golpe que partió a su agresor por la mitad antes de que pudiera subir. Pero el ataque estaba consumado. Este lugar ya empezaba a derrumbarse. Al final fue un plan estúpido. Miró a Leo.
Lo sé, lo sé. Pero no te arrepientes. No me gusta, pero no pienso volver atrás. Sonrió con amargura. Si crees que soy estúpido por esto, deberías haberme detenido antes. ¿Qué quieres decir con sí? Siempre supe que eras tonto. Miró fijamente el suelo que se deshilachaba bajo sus pies. Vamos. Encontraremos a los demás. Sí. Sin embargo. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Ambos lo sintieron. Cuando Leo estaba a punto de unirse a Atsuyo, hubo un disturbio a su alrededor. Una sensación extraña, como si el aire se tambaleara. Los rodeaba, pero parecía extenderse a una gran distancia. Allí, en la calle donde Caster y Saber supuestamente luchaban, algo enorme surgió de la nada y se hizo aún más grande. Y venía hacia aquí. León. Atsuyo corrió hacia él y extendió la mano. Pero era demasiado tarde. Ya estaban a su alcance. Leo también quiso agarrarle la mano, pero no pudo. Antes de que pudieran hacer nada, se formó un muro entre ellos. Leo quedó una vez más sumido en la oscuridad. Más temprano. Cuando el ataque de Aleister alcanzó su coche, el conductor y los pasajeros ya estaban dispersos por la calle. Michael y María salieron por la derecha y siguieron su instinto de correr a toda velocidad hacia un lugar seguro. No tenían experiencia bajo fuego enemigo, pero la intervención de Galahad les dio el tiempo necesario para cruzar la calle. Se escondieron tras la esquina de un callejón sin mirar. Los rayos de energía que disparaban en todas direcciones fueron suficiente disuasión. Encuéntralo, que va. Vino a recogernos él mismo. Aunque estaban ocultos, era imposible sentirse seguro allí. Michael miraba a un lado y a otro buscando lo que pudiera de su escondite. Todo está en manos de Saber, pero nos han atrapado. Entonces, ¿vamos a buscar a los demás? Preguntó María mientras se preparaba para la acción. Para nada. Si das un paso al frente, te aviso. Si alguien tiene que irse, soy yo. Ya veo. Supongo que me van a dar una paliza entonces. María asintió rápidamente y ya estaba en movimiento. Espera. ¿Qué estás haciendo? Michael apenas la agarró del brazo a tiempo para contenerla. Me voy. Porque si me quedo esperando, voy a empezar a pensar y me asustaré. Declaró y le quitó la mano. Así que tengo que ir a ayudarlos ya. Espera, dije. Ni siquiera estás en buena forma. Él no dudó y la siguió, aunque solo fuera para ponerla a salvo. Cuando María emergió a la luz, él esperaba que un hechizo la alcanzara en cualquier momento. Sin embargo, en ese mismo instante, se oyó un sonido sospechoso a sus espaldas. María no se había dado cuenta, pero Michael lo vislumbró al intentar mirar atrás. Aleister había aparecido justo detrás de ellos. La sonrisa en el rostro del Caster le dijo todo lo que necesitaba saber. Mierda. Michael puso todos sus músculos para girar, alineando desesperadamente su estoque para detener al sirviente. Aleister era demasiado rápido. Extendió la mano hacia la pareja, una mano que ardía con una luz concentrada. Al apuntar al padre y a la hija que les daban la espalda, un huracán pasó junto a Michael. El intenso destello que brotó de la palma de Aleister fue sofocado por una espada sagrada. La mano incandescente detuvo la hoja. Un poderoso impacto agrietó el suelo. La energía del hechizo interrumpido se descontroló a su alrededor, destrozando ambos lados del callejón. Michael había salido volando y se vio obligado a rodar para evitar los escombros. Desafortunadamente para él, al apartar la vista del suelo, vio una figura alargada sobre su cabeza. Los daños también habían alcanzado una farola cercana, que se desplomó hacia él. Tracasaín, Tracasaín. Justo cuando se dio cuenta de que estaba a punto de ser convertido en pulpa, alguien más irrumpió. El puño de María se había vuelto verde hierba, tras lo cual lanzó un golpe y envió la farola lejos de su padre. Michael la vio rodar pesadamente con consternación. Luego, se secó el sudor frío de la frente y aceptó la mano que María le ofrecía. Entonces, ¿nos vamos ahora? Claro que sí. Michael se puso de pie y echó un vistazo cauteloso a su alrededor. Pero esta vez, presta atención. Ese tipo es muy escurridizo. Tal como temía, algo parpadeó sobre ellos. Aleister se había teletransportado fuera de su punto muerto con Galahad, con una vista clara de los dos humanos que solo podían mirar hacia arriba. Pero no lo aprovechó. Se teletransportó una y otra vez, nunca lejos, pero nunca permaneciendo en el mismo lugar por mucho tiempo. Y la razón lo seguía. La espada de Galahad hendía el aire y le pisaba los talones al mago. Aunque los movimientos de Aleister eran instantáneos, el caballero tampoco estaba lejos de alcanzarlo. Michael no lo había visto en combate a menudo hasta hoy.
Aún así, la forma en que Galaad luchaba le parecía excepcionalmente agresiva. Cada vez, parecía estar más cerca de abatir a Leister. No fue hasta que este reapareció al nivel del suelo y alzó una jabalina de energía pura hacia sus objetivos inmóviles que el sable cedió. Se plantó frente a Michael y María, con una mirada penetrante dirigida a su oponente. El ataque se estrelló contra su escudo y Galaad lo dispersó frenéticamente. ¡Qué vigor! Aleister rió entre dientes antes de teletransportarse de nuevo para evitar la espada que lo habría decapitado. Reapareció a poca distancia, observándolos. Esa apariencia ruinosa tuya es engañosa. Pareces a punto de desmoronarte, pero ¿qué es ese fuego que arde en tu alma? Este no es Migdal Babel, respondió el caballero. Las fisuras en su rostro no atenuaron la determinación que brillaba en sus ojos. Estoy débil, pero aún puedo luchar. ¿Migdal Babel? Aleister giró la cara hacia el sur, hacia el mar. Así que te has metido en el proyecto de Pedilefei. Francamente, esperaba que llamara a mi puerta. El templo ya estaría listo para entonces, y podríamos haber enfrentado nuestros ideales. En cambio, recibí un montón de invitados sorpresa. Perdón por molestar a tu extraña cita de juegos del fin del mundo, espetó Michael. Tu disculpa queda debidamente anotada y la acepto. Las comisuras de los labios de Aleister se tensaron. Ese hombre habría supuesto una seria amenaza para mi futuro. Comparado con él, esto difícilmente podría considerarse un final grandioso. Si el intruso no se hubiera despertado, podría haberte ofrecido toda mi atención. Michael y María fruncieron el ceño. No era como si pudieran demostrarle que se equivocaba. No habían venido a oponerse al plan que el Caster estaba tramando solo. Había algo que debían llevar a cabo hasta el final, y gente que querían conservar después de eso. Por otro lado, ¿qué era eso de un intruso? Por lo que parecía, Aleister no parecía referirse al berserker de negro, pero ¿y luego qué? ¿No había sido todo ese alboroto causado por la batalla entre ellos dos? El arca tampoco debe de existir. Es una pena, habría sido un buen armazón para reutilizar, reflexionó Aleister. Cabalgaste sobre sus restos desmoronados, ya veo, por eso llegaste aquí antes de lo previsto. Aún así, te precedió un invitado diferente. Exclamación de cierre. Sí, debes saber a quién me refiero. Es una presencia tan indeseable aquí como tú, pero la verdad es que no me interesa. Se encogió de hombros con indiferencia. Se ha comprometido a desafiar todas las adversidades y luchar para alcanzar el Santo Grial. Lamentablemente, nunca lo alcanzará. Lejos de mí está la intención de detener su valiente esfuerzo. Es entretenido, aunque trágico. También tengo algo de escritor, ¿sabes? Puedo apreciar esas vanas esperanzas. Aleister hizo una reverencia y agitó el brazo dramáticamente hacia el lienzo de humo y cielo de brasas que se elevaba detrás de él. No importa el camino que recorras de ahora en adelante, no saldrá de la palma de mi mano. Michael miró a su hija. Él lo supo sin preguntar por su expresión. Ella fijó su mirada en la destrucción que se extendía más allá de su vista. Sin pensar en nadie, ni siquiera en sí misma, entró en acción y corrió. Y él corrió con ella, pues era lo mejor que su padre podía hacer. Pasaron junto a Aleister, pero a pesar de la cautela de Michael, el Caster ni siquiera los miró. Solo tenía ojos para Galaad, observando al caballero con diversión mientras recibía con agrado el ardor que despertaba contra él. Y así, Michael y María superaron el obstáculo principal y se dirigieron hacia el gran incendio como polillas. Estaba más cerca, mucho más de lo que podían imaginar desde lejos. O se estaba extendiendo. Nada de eso le importaba a María. Sylvelune era así, y con esa convicción se apresuró a salir. En su camino se les unió alguien que surgió de una calle adyacente. «¿Aún estás vivo?», fue todo lo que comentó Ewald. Empezó a correr junto a ellos sin cuestionar su objetivo ni destino. Al mismo tiempo, otra figura apareció a su lado. Atsuyo descendió desde arriba y los alcanzó en un abrir y cerrar de ojos. Casualmente, ambos habían sobrevivido a su manera. Ewald sabía cómo ocultarse en un campo de batalla urbano y había mantenido un perfil bajo. Mientras tanto, Atsuyo se había refugiado de inmediato en los tejados de Fuyuki y había usado su inusual atletismo para moverse de forma impredecible. Al ofrecer un objetivo más difícil, había evadido la atención de Aleister. Sin embargo, cuando se reunió con Michael y los demás, miró a su alrededor y preguntó: ¿Dónde está Leo? ¿Eh? ¿No está con ninguno de ustedes? Los ojos de Michael se abrieron de par en par. TCH. Atsuyo chasqueó la lengua y miró hacia atrás. Galaad seguía bien, lo que sugería el bienestar de su maestro.
Sin embargo, también estaban las llamas extendiéndose de un barrio a otro, invadiendo incluso el camino por el que habían venido. Sin perder el ritmo, les dio la espalda y corrió hacia los restos humeantes del coche. Entonces irrumpió en una casa al azar y esa fue la última vez que la vieron. Pero Michael no podía quedarse atrás y dudar, no cuando su hija no se detenía. Y así continuaron su camino con Ewald a cuestas. María. Espera. Mirando a la chica de cabello azabache que encabezaba el camino, Michael no pudo contener una sensación ominosa. Escucha, ¿de acuerdo? Pase lo que pase, no seas imprudente. Ya ni siquiera tenemos sirvientes, solo somos 3 personas que están fuera de su alcance. Incluso si encontramos a tu amiga, será su responsabilidad. ¿Entiendes? ... María no respondió, pero él la vio apretar los puños. Lo mismo te digo. Ewald miró a Michael. No parece que te importe mucho lo que te pase. Sí, lo entiendo. Se quejó el mago de mediana edad. La cima de la pendiente estaba a la vista. Y cuando llegaron al final del sinuoso camino y miraron hacia adelante. Ah. Se detuvieron. Finalmente, el misterio quedó al descubierto. Vieron un paisaje desastroso y el barro abrasador que se abría paso a través de él. Mientras Michael y María pasaban corriendo junto a ellos, Galahad y Aleister se miraban con emociones opuestas. Habían chocado lo suficiente como para dar una idea completa de la diferencia de nivel. Es decir, estaban sorprendentemente igualados. Aleister debería tener la ventaja en su propio territorio, por no mencionar su abrumador control del espacio y su dominio perfecto de cada aspecto de la situación. Y, sin embargo, a pesar del estado fragmentado del caballero, había algo en él que no se podía contrarrestar con un solo movimiento de muñeca. Era el mismo fenómeno que Aleister había observado contra el arquero Maui. Por muy acorralado que estuviera, las probabilidades nunca parecían disminuir para ellos. No tenía nada que ver con la construcción divina existente en el corazón de Galahad. Era una demostración del poder humano que Aleister ejercía y respetaba. Miró de reojo a los humanos que se alejaban detrás de él. Aún estaban a su alcance, un factor que bien podría no existir. Aún así, sería facilísimo eliminarlos donde estaban. No les harás daño. Como si leyera sus pensamientos, Galahad habló. Su tono indicaba que no era una suposición, era una amenaza. Son la familia de Leo. Si les pones un dedo encima, no te lo perdonaré. ¡Qué terrorífico! Rió el caster. Sin embargo, eso no significaba que se tomara a la ligera esa afirmación. Me parece bien. Pueden correr y jugar. El que más me interesa eres tú. Mientras decía esto, su mirada se desvió hacia la casa donde el maestro del caballero se había escondido insensatamente. Aleister podía ver exactamente dónde estaba y qué hacía. Con el templo instalado, solo tenía que parpadear y esa vida desesperada podría extinguirse prematuramente. HMPH. Aleister frunció el ceño. Su visión se nubló y la información se volvió caótica por un instante. Este tipo de perturbación era de esperar. Estaba tan cerca de la marea que causaba un caos tan inexplicable. Y así, su visión de Leo Argas se interrumpió, como para burlarse de su confianza. Pero a Aleister le pareció bastante divertido. ¡Qué desperdicio, ¿no crees? Hice que mi templo abarcara toda la ciudad para reunir a tantos soñadores como pudiera. Pero al final, Fuyuki no tiene mucho que ofrecer. Y de todos los lugares para librar batalla, tenía que ser en esta zona. Debo alabar tu suerte. SHHH. Él desapareció. La espada que venía hacia él silbó en el aire vacío, aunque los ojos de Galahad ya habían encontrado al mago fugitivo. Aleister tuvo que teletransportarse una y otra vez. Pero cada vez, dejaba tras sí un círculo mágico. Cuando Galahad se abalanzó sobre él como un vendaval por enésima vez, Aleister despertó la energía mágica contenida en esos sigilos. Se convirtieron en esferas que se elevaron y dibujaron líneas luminosas en el aire, cerrándose de golpe sobre su objetivo. Golpearon al caballero en la espalda. Pero si sintió algo, nada de ello se reflejó en su rostro. Galahad utilizó el poder de la explosión para aumentar su impulso. La punta de su espada rozó por poco a Aleister. Inmediatamente, giró y se lanzó, dibujando un semicírculo con su espada que cortaría al mago desde el hombro hasta la cadera. Una vez más, solo encontró un espacio vacío donde habría estado su enemigo. Pero su precisión y rapidez no fallaron en absoluto. Con la velocidad a la que ambos se movían, él blandía su arma constantemente, al igual que Aleister huía constantemente de ella.
Sin embargo, este último no se sentía realmente presionado. Incluso mientras daba tantos saltos seguidos, también movía los brazos y jugaba sus cartas. Tras otra esquiva y otro salto a través del espacio, los reveló. Columnas de luz surgieron del pavimento en gran multitud. El momento fue preciso, y Galaad fue detenido en seco antes de que pudiera repetir la misma danza. No lo ignoró esta vez, pero tampoco cayó en ella. Tras asentarse el polvo, la figura del caballero permaneció allí, preparándose desafiante. Una invitación que Aleister no pudo rechazar. Se esperaría que mantuviera el sable bajo fuego intenso para inmovilizarlo y agotarlo. Pero no había necesidad de tales tácticas, que fracasarían de todas formas. La luz brotó de la espalda de Aleister y lo impulsó hacia adelante, en línea recta hacia su oponente. Sus manos brillaron intensamente. Él y Galaad se encontraron de frente, y otra onda expansiva sacudió la calle. Su mano derecha había chocado con la espada sagrada y resultó ser un rival. Su otra palma estaba dirigida hacia el rostro de Galaad y liberó el poder que contenía. Una ola de poder barrió todo lo que tenía frente a él. Todo excepto al valiente caballero que no pudo moverse. Sin embargo, Galaad hizo una mueca. Sorprendido, el lanzador sonrió con sorna. Aleister Crowley es un mago nacido y criado en el siglo pasado. Por eso, debiste asumir que mi hechicería no te afectaría en absoluto. Tu resistencia mágica sin duda sería un gran obstáculo en condiciones normales. Eso no es hechicería. La mirada de Galaad se agudizó. ¿Ah, sí? ¿Puedes evaluar eso? No estás lejos de la verdad. No te despojé de ninguna de tus habilidades. Aunque este lugar está completamente bajo mi dominio, eres como un conjunto de viejas reglas entrelazadas en una existencia eterna. Mis hechizos habituales no te harían mella. Pero el poder a mi disposición no es taumaturgia moderna, ni una de sus formas más antiguas. Es completamente nuevo. Un poder que pertenece al futuro. Aleister se separó. En ese mismo instante, el caballero dio un paso adelante y se abalanzó sobre él. Con un chasquido de dedos, Aleister proyectó la energía que emanaba de su interior. Un poder que no era propiedad de los magos, sino de los propios humanos. La capacidad de manifestar la voluntad y transformar la realidad, una habilidad propicia para el futuro donde los humanos se liberarían de las ataduras del planeta y se convertirían en seres celestiales. Rayos cegadores se disparaban a corta distancia alrededor de Galaad. Era como una jaula de luz que obstaculizaba su campo de visión y lo acosaba al mismo tiempo. Fragmentos de su armadura quedaron desportillados y ligeras quemaduras marcaron su rostro. El resultado hablaba por sí solo. Aleister podía herir y derrotar incluso al caballero elegido por Dios. ¿Pero podría lograr que ceda? Galaad vio que perseguirlo era inútil. Mientras los ataques de Castel lo rodeaban y lo laceraban como una tormenta de garras, plantó su escudo en el piso de concreto. Luego blandió su espada con ambas manos. La blandió 2 veces, en forma de cruz. Con un golpe horizontal, pareció cortar el espacio mismo. Los edificios a ambos lados de la carretera quedaron marcados y las ventanas destrozadas por la presión. En cuanto al golpe vertical que siguió, levantó un vendaval a su paso. La hoja se clavó en el suelo y lo desgarró por completo, como si la colina misma hubiera sido hendida. La violencia de estos 2 golpes ahuyentó las luces. El propio Aleister se teletransportó a gran altura para escapar de la destrucción. Galaad lo miró con la misma determinación, una llama que ni se apagaba ni ardía demasiado brillante. Se agachó y recogió su escudo. Dicho esto, soy yo quien debería sorprenderse. La expresión de Aleister se endureció. Consideró el daño, y más aún al caballero que lo había causado. Dices que te has debilitado, y sin embargo, ¿te das cuenta? Sé de tus batallas contra nuestro sable y contra el jinete de negro. Eras diferente entonces. ¿De dónde viene ese fervor? Caster, ¿qué deseas? Preguntó Galaad con gravedad. ¿Por qué luchas? Para hacer realidad mi sueño, por supuesto. Respondo al llamado que escuché hace tantos años. Romper el statu quo y guiar a la humanidad hacia un nuevo futuro. Aunque ese futuro sea radicalmente diferente del que alcanzaríamos naturalmente, siempre me esforzaré por hacerlo realidad. Construiré un mundo nuevo, y el viejo mundo dejará de existir. No hablo simplemente de guiar la mano de la historia. Una vez que llegue una era verdaderamente nueva, me temo que todo tendrá que cambiar. Incluso quienes viven en ella. Ya veo. Galaad cerró los ojos. He visto deseos parecidos, pero el tuyo también es diferente. Siempre es diferente. De repente, abrió los ojos de par en par y saltó. Usando las casas cercanas como escalones, el caballero se elevó a la misma altura que el mago.
Aleister descendió al suelo con un pensamiento y alzó los brazos para crear un gran círculo mágico sobre Galahad. Este fue impactado por la gravedad amplificada y repelido hacia abajo. Al llegar, fue recibido por orbes de luz por todos lados, dispuestos en forma de cubo con él en el centro. El espacio interior explotó con energía y calor puros. El hormigón debajo se derritió. Y además, una voz. Hay tantos deseos en este mundo, pero siempre hay algo único en ellos. Un gran corte destrozó el cubo. Galahad salió corriendo de la trampa sin inmutarse. Si bien era cierto que los hechizos de Aleister podían superar la resistencia natural de la clase sable, su oponente tenía mucho más a su favor. Su espada aún lo protegía de las llamas y el calor hasta cierto punto, e incluso si no fuera así, Galahad simplemente no parecía detenerse. Caster agitó la mano. Al instante, muchos rayos de luz lunar aparecieron de la nada y se dispararon hacia Galahad. Todos y cada uno de ellos fueron derribados o reflejados en un instante, incapaces de frenarlo. Eso se debe a que, los humanos no se moldean por sus deseos. Sus deseos nacen de ellos, como expresión de su corazón. Cuando la espada sagrada se acercó demasiado, Aleister se teletransportó. Galahad giró de nuevo al instante y saltó. A pesar de la rapidez con la que el mago se escabullía cada vez, el caballero parecía no perderlo de vista. Con cada desplazamiento espacial, una lluvia de hechizos lo cubría, siguiendo la estela de Aleister. Todos se estrellaban sin causarle daño contra el escudo blanco. Aunque tenían el poder de destrozar edificios y los metales más duros, no podían desestabilizarlo. Y así continuó la danza, donde una fracción de segundo separaba al cazador de la presa. A veces Galahad se acercaba y a veces se quedaba atrás. Pero pase lo que pase, él era implacable. Aleister reapareció en la espalda del caballero y disparó una docena de rayos concentrados en uno solo. En cuanto su hechizo surgió de la nada, saltó por el espacio en un instante. Mientras Galahad se giraba para encarar la amenaza, su objetivo ya estaba en su punto ciego. Los humanos no nacen con un propósito que cumplir. Exclamación de cierre. Aún así, su espada era precisa hasta el extremo. El caballero alzó su escudo y apretó los dientes para resistir la embestida mágica. Al mismo tiempo, blandió su espada hacia la nueva posición de Aleister, a pesar de no verlo. Este se vio obligado a teletransportarse de nuevo. La espada, que buscaba su cuello, no se detuvo ni un segundo. Cada vez que fallaba, la calle a su alrededor pagaba las consecuencias. En cualquier caso, ni el sable ni el lanzador los registraron como fallos. Ambos estaban concentrados en el siguiente intercambio. A pesar de la potencia y la rapidez de cada golpe, la mano de Galahad era firme y sin vacilaciones. Aleister se tomaría el tiempo para admirar tal despliegue, de no ser por la concentración que esta pelea le exigía. Incluso cuando se teletransportó mucho más lejos, Galahad estaba seguro de estar allí. Y mientras lo perseguía, continuó. Son como tú, Caster. Encuentran ambiciones y sueños en el camino. Aunque simplemente nacieron en este mundo sin otra razón que vivir. De repente, cuando su brazo ya estaba a punto de asestar, Galahad se desvió y lanzó un golpe al vacío a pocos metros de distancia. La sangre salpicó el pavimento. Aleister se sacudió el abrigo y bajó la mirada hacia la mancha carmesí en su pecho. Había aparecido justo cuando la espada sagrada lo había golpeado. Por supuesto, no había sido una aventura temeraria en su grupo. Había evitado una herida grave solo gracias a sus rápidos reflejos. De alguna manera, Galahad sabía exactamente dónde golpear antes de que Aleister apareciera. Lo había determinado observando los movimientos del mago. Aleister se había asegurado de eliminar sus hábitos de teletransportación después de que Maui se los señalara. No había ningún patrón que pudiera deducirse de él. No. Aleister supo al mirar esos ojos firmes que Galahad no seguía nada más que su instinto. Esa intuición pura, forzada a superar las pruebas más duras, no era algo con lo que Aleister pudiera jugar. De hecho, apenas podía imaginar que el caballero lo siguiera a pesar de todas las condiciones en su contra. Sin embargo, su compostura permaneció intacta. Galahad se acercó para sacarle más que sangre, pero cuando la espada estaba a punto de morder la carne de Caster, su cuerpo explotó como fuegos artificiales. Exclamación de cierre. Muchos pinchos se moldearon a partir de esa energía y se abalanzaron sobre el caballero, quien por una vez se mostró sorprendido. Muchos más aparecieron simultáneamente en todas direcciones. No había escapatoria. Los ataques que no podían ser parados con una espada ni bloqueados con un escudo se colaron entre su guardia y se clavaron en las grietas de su piel. Galahad hizo una mueca y su pierna se dobló ligeramente.
Entonces, un pilar de luz estalló a sus pies y le impactó de lleno en el pecho. La armadura se quebró y se hizo pedazos. Su cuerpo debajo estaba tan agrietado como su rostro. Apretó los dientes. Después de dar un paso atrás, respiró profundamente y barrió todo el arsenal de Aleister de un solo golpe. He estado pensando en mi vida como Galahad. En esta segunda vida como el sable rojo. Levantó la mirada hacia Aleister, quien lo observaba con la luz del niño de la luna a la espalda. He visto a tanta gente en esta era, proveniente de diferentes caminos y con tantas esperanzas diferentes. He presenciado los rencores y la pasión que la esperanza puede generar. Y. Finalmente me di cuenta. La razón por la que todos me parecen tan increíbles. Una vez más, soltó el escudo. Agarró la espada con ambas manos y lanzó una mirada desafiante al mago. En lugar de atacar, esperó. Nací en este mundo con un propósito, una misión ineludible. Dediqué todo lo que sabía y era. Para Galahad, no había nada más. Conocí a mucha gente a lo largo de mi camino, pero no les presté atención. Nunca me fijé en sus corazones ni en los sueños que nacían de ellos. Solo vi la meta que me fue encomendada. La convertí en mi deseo. Fui egoísta, solo me importaba lo que me habían dado. Aleister levantó la mano. La pálida luz que envolvía a Evangeline Golodiayev se expandió. Líneas azuladas recorrían el firmamento, mostrando a todos la mano invisible que se cernía sobre Fuyuki. Un círculo mágico, más grande que él, se trazó en el aire ante el mago. En ese catalizador, la luz se concentró como una lente de cristal. Y por el otro lado, Aleister la desató como un único flujo de luz concentrado, de una magnitud superior a la de cualquiera de sus ataques anteriores. Galahad agarró su espada y la blandió. El poder puro liberado por la espada impactó contra el haz de éter y lo partió por la mitad. Sin embargo, esa luz era un flujo continuo, y pronto la energía dispersa volvió a converger. Tras cumplir mi propósito, me sentí perdido. Así que volvió a asestar un golpe. No sabía qué hacer. ¿Qué ser? No tenía sentido seguir viviendo así que deseé la muerte. Y ahora, he sido invocado como Servant. Eso debería significar que mi misión es ganar, pero, Galahad sigue sin tener razón de ser. No hay un auténtico santo grial que buscar, ni una voluntad superior que seguir. Aquí estaba, vacío otra vez. Sin un propósito, viví con ellos, los vi luchar y avanzar. Atacó una y otra vez, hasta que el flujo de energía descargado por Aleister se agotara. Blandió su espada con firmeza con ambas manos y desbarató repetidamente el ataque que arrasará la calle entera si cedía. Y me pregunté quién soy. Si vivir una segunda vez marcaba la diferencia. ¿Por qué no pedí ser como ellos? Quería entender. Quiero entender. Quiero que Galahad vea la verdad por una vez, no solo que la acepte. Pero, creo que lo sé. Ya soy como ellos. Respirando y de pie sin una verdadera razón, obligado a abrazar la vida con nuestras propias fuerzas. Hace cientos de años, ya era como ellos. Pero tenía miedo. Aterrorizado de no tener una estrella guía, como si me hubieran vaciado y abandonado. Tenía miedo de ser humano. El caballero empujó con sus piernas. Contra el río etéreo que brotaba sin fin, saltó. El filo de su espada se deslizó suavemente a través de la luz. No podía afrontarlo. No podía imaginarme pidiéndolo. Era más fácil desaparecer. Al acercarse a Aleister, el rayo lunar se dividió por completo. Con un último golpe, el círculo mágico se partió y se hizo añicos. El mago había escapado una vez más, pero el cielo volvió a su estado original y Galahad comenzó a caer. Aterrizó con fuerza, abriendo un cráter en el hormigón. Pero no me lamentaré. Esta es la vida que llevé. Con propósito o sin él, siempre fui yo. Incluso ahora, se giró hacia el mago que se encontraba más adelante en el camino. En este preciso instante, el Santo Grial está a mi alcance. Los sueños que he observado, el deseo que me fue confiado, no puedo dejar que se conviertan en nada. Hacerlos realidad es mi deseo. Apuntó con su espada a Aleister. Y sonrió. Soy Galahad, un humano. ¿Es eso así? Junto al mago, apareció otro Aleister. Otro y otro. Una docena de clones se materializaron y movieron las manos al unísono. El paisaje a su alrededor se movió. Escombros y farolas rotas flotaron. La tierra suelta y el hormigón destrozado llenaron los huecos que una vez ocuparon. Incluso las casas alineadas a ambos lados se reconstruyeron. La calle volvía a su estado original, como si nunca hubiera habido una batalla allí. Asimismo, la sangre del abrigo de Aleister se desintegró y su herida cerró. Si te hace feliz, recordaré lo que dijiste. En el nuevo mundo, al menos una persona recordará quién eras.
Todos los Aleister volvieron sus ojos hacia Galahad. Juntos levantaron los brazos. Galahad se puso en guardia. El aire se tambaleaba, empezando desde el mismo lugar donde Caster formaba un círculo con sus imágenes. Si el caballero esperaba un ataque, se quedaría estupefacto. Lo que apareció fue una forma, un rectángulo que se desplegó formando una caja. A continuación, aparecieron muchos cubos que se solidificaron, extendiéndose hacia afuera como una sola masa. En un instante, creció hasta alcanzar un tamaño que podía abarcar los edificios circundantes y continuó su camino. Galahad también se vio atrapado en su expansión, pero no estaba herido ni consumido. Había recibido la invitación de Aleister. Una vez que la conmoción se calmó y el alboroto cesó, se hizo evidente lo que estaba sucediendo. Los dos sirvientes habían acabado en una habitación grande, mal iluminada y de arquitectura extraña. Era una mansión, al menos en espíritu. Las proyecciones de Aleister se fusionaron con él, dejando solo a un Caster risueño. Ahora que tengo todos mis problemas reunidos en un solo lugar. El interior de la mansión se revolvía. La disposición misma de este dominio obedecía a sus caprichos, y así rápidamente se asemejaba a una mansión más apropiada. Sin embargo, al mismo tiempo, el suelo retumbaba. La recién creada casa Boleskine flotaba hacia arriba, volando hacia un destino. En el mismo proceso, se decidió su forma final. En lugar de un simple edificio, era una estrella de piedra mirando al cielo y dándole la espalda a la tierra. El espacio alrededor de Galahad se movió nuevamente. El piso se abrió, revelando la marea negra y la tierra quemada debajo, así como las almas perdidas que levantaron sus cabezas para contemplar la mansión en ascenso. Flotando sobre ese agujero, Aleister miró al caballero con ojos llenos de estrellas. Escribamos el capítulo final de esta guerra del Santo Grial.